Vamos a pasar a la quinta mesa y tiene como nombre plato principal, el lomo saltado. Para mí uno de los más ricos, de los platos más ricos del Perú, de la cocina peruana. Dice Winter is coming. Arbitraje de inversión en el Perú y Latinoamérica. Visión 360 grados y mirada al futuro. Vamos a invitar a este grupo que está liderado, nuevamente está por acá con nosotros, Alfredo Bullard de BFE+. Un aplauso para ellos. Gracias, señor. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Vamos. Bien, bueno, después de este panel tan emotivo, vamos a tener problemas para bajar de repente un tema o subir, depende de cómo uno lo vea, a un tema muy interesante que tiene que ver con el arbitraje de inversión, muy actual, y vamos a tratar de darle algunas perspectivas distintas sobre qué cosa mirar en el arbitraje de inversión. Primero voy a presentar a quienes me acompañan en el panel. Primero a Maya Rivas Cortázar, que además de estar incorporada como abogado de Pinsent Mason, Maya es abogada del Estado del Reino de España en excedencia y estuvo en servicio en la Administración Española durante más de 11 años. Fue la directora jurídica de FROP, habiendo estado destinada con anterioridad en la abogacía del Estado, integrando el equipo de arbitrajes internacionales del Reino de España, que, como saben, ha sido uno de los más activos en los últimos años. En esta etapa estuvo en el equipo de arbitrajes que vio muchos casos, CIADI, SNUNMI, y bajo las reglas, que más de 42 arbitrajes de inversión. Marielis Jaime es árbitra panameña, mediadora y conciliadora, y desde enero del 2021 ha fungido como asesor en temas de arbitraje e inversión para el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, y recientemente fue designada jefe de la Oficina de Arbitraje de Inversiones de esta institución. Margie también representa a Panamá en el Grupo de Trabajo 3 sobre reformas del sistema de inversiones Estado. Y Carmen Deulofeu, ¿lo pronunció bien? Deulofeu. Deulofeu, perfecto. Se desempeña como gerente general de la concesionaria Metro de Lima, línea 2, con un compromiso de inversión de más de 4.500 millones de dólares, y como todos los peruanos sabemos, una de las obras de infraestructura más importantes que el país tiene en este momento, y como los abogados sabemos, generadora de muchas controversias interesantes arbitrales. Carmen es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña y ostentó varios cargos en el Metro de Barcelona durante más de 20 años, ¿no? Y fue directora general de GISA, empresa gestora en la infraestructura del gobierno catalán en el periodo de mayor inversión de la historia. Entonces, como se darán cuenta, experiencia no falta en la mesa. Y tenemos la perspectiva de quienes han fungido de abogados, quienes han fungido de abogados desde el lado del Estado. En mi caso yo hago un poco lo mismo, yo también soy árbitro. Y interesante la perspectiva de los inversionistas. Entonces vamos a comenzar pintando un panorama general con algunos números, ¿no? Esta primera lámina que ustedes están viendo es el número de total de arbitrajes CIADI registrados por países sudamericanos, y como ven hay una tendencia al crecimiento con algunos valles, pero en general la tendencia general es al crecimiento, ¿no? Acá están los países digamos más demandados registrados en el CIADI en los últimos 10 años, ¿no? Y como verán, Perú ha subido en el escalafón honrosa o deshonrosamente, como uno lo quiera mirar, y bueno, están los países principales en Sudamérica. Y acá quiero entrar a los números de Perú. Como verán, la tendencia de crecimiento que se ve en Sudamérica, en Perú es más marcada, ¿no? Uno ve que hay un crecimiento importante, sale todos los días en los periódicos, lo que antes aparecía ocasionalmente, que había un nuevo arbitraje, ahora vemos que hay varios arbitrajes. Y estos son los resultados entre el año, en los primeros, hasta el año 2016. Perú tiene un sistema de defensa muy bueno, pero que funcionó muy bien en los primeros años. Es cierto que había pocos casos. Inversionistas 2, Perú 4. Perú iba ganando en términos futbolísticos y además iba ganando en los montos. Como ven acá, Perú cobró, cosa extraña, mucho más de lo que cobraron los inversionistas. Perú cobró en el beneficio 45 millones de dólares a su favor en los arbitrajes, a través de costas o a través de transacciones, porque Perú llegó a demandar en base a cláusulas contractuales.
ese panorama ha cambiado. Esto está desactualizado porque faltan 2 arbitrajes últimos importantes. Kuntur, que ha llegado casi a los 100 millones, ¿no? Y Metro de Lima, que ha llegado, si la cifra no recuerdo mal, a más de 450 millones y no incluye los intereses, ¿no? Es decir, uno tiene números importantes en los últimos años. Estos 200 millones no incluyen, o sea, eso hay que subirle posiblemente unos 500 millones más. O sea, el panorama ha cambiado. Y yo creo que el panorama es distinto en cada país, pero por lo menos Perú muestra unas cifras no tan halagadoras en los últimos años y con un número mayor de arbitrajes. Esto es CIADI nada más en los últimos 10 años. Acá, esto es CIADI últimos 10 años. Ahora vamos a hablar de cifras más extensas para ver un poco el panorama. España parece como el más demandado, Venezuela, Egipto, Checoslovaquia y Perú, ¿no? Perú, que es un país relativamente pequeño, tiene una cantidad importante de demandas. Y aquí dejo a Paya en la palabra para que nos comente un poco también algunas cifras adicionales. Sí, yo creo, bueno, en primer lugar, gracias por la organización. Gracias, Javier, que llevamos varios años intentando estar presentes en el Open y ya por fin lo hemos conseguido, y además con el honor de que sea en Perú, ¿no? Con lo cual estamos tremendamente agradecidos de poder estar aquí. Y lo primero es, al hablar de las cifras de España, me vais a permitir hacer un par de matizaciones, ¿no? La primera es que estamos encantados de ser los mejores al fútbol y en la comida, cosa que creo que casi la sala va a compartir, pero en arbitrajes, efectivamente, si atendemos a cifras acumuladas, ¿no? Argentina sigue siendo todavía el país con más demandas en arbitraje de inversión y España es el tercero en arbitrajes de inversión, ¿no? Creo que estas cifras por sí solas pueden no ser tan significativas. Lo importante también es poder compararlas con el origen de los inversores que más utilizan el arbitraje de inversión, ¿no? Porque eso permite ayudar a entender mucho también las estrategias de los países a la hora de seguir suscribiendo o no tratados de promoción de inversiones, y precisamente esta es una pregunta que se le ha hecho muchas veces a España, ¿no? ¿Va a seguir España suscribiendo y actualizando tratados bilaterales teniendo en cuenta que es el tercer país del mundo más demandado? Pues probablemente sí, y la explicación la tenemos ahí, ¿no? Los inversores españoles son los quintos más demandantes en arbitraje de inversión y, por lo tanto, esa es la explicación o el análisis que muchas veces se hace en el Ministerio, ¿no? De decir, bueno, sí, España ha tenido 52 arbitrajes de inversión, pero al mismo tiempo 73 inversores españoles han utilizado el arbitraje de inversión como protección para sus inversiones, ¿no? Y es al final un análisis que creo que hacen muchos de los estados a la hora de decidir, y sobre todo en este momento en el que tanto estamos viviendo la discusión sobre la legitimidad del arbitraje de inversión como herramienta de protección, ¿no? Con toda la discusión que iremos analizando posteriormente sobre calidad de árbitros, duración de los procedimientos, costes en los que se incurren, ¿no? A día de hoy creo que sigue siendo una herramienta que claramente está siendo muy utilizada y es interesante, ¿no? Y aquí un pequeño matiz, y me extiendo un minuto más. En los arbitrajes de inversión españoles, lo más conocido, todo el mundo conoce los arbitrajes renovables, ¿no? Se sabe que España inicialmente adoptó una serie de medidas de fomentos de energías renovables durante el 2004 hasta el 2007, y luego a partir del 2009 hasta el 2014 progresivamente se fueron haciendo ajustes regulatorios a esas medidas iniciales de fomento, de soporte de las energías renovables, que motivaron esos 42 arbitrajes de inversión, ¿no? Pero además de esos, España creo que ha tenido arbitrajes de inversión que son esenciales para la formación de toda la doctrina que tenemos en el mundo del arbitraje de inversión, ¿no? Hay dos fundamentalmente que son relevantes: Maffezzini contra España, que es uno de los laudos, yo creo, más estudiados por un tema que analizaremos después también, ¿no? Sobre cómo hay que interpretar el agotamiento o no de las vías internas de tribunales antes de acudir a los arbitrajes de inversión. Y el segundo arbitraje de inversión, que creo que es paradigmático, es el de Antonio del Valle y otros inversores mexicanos contra España, ¿no? Porque es un arbitraje que también plantea muchas cuestiones jurídicas especialmente relevantes, sobre todo en el tema de utilización de vías paralelas y cómo combina el arbitraje de inversión con la activación simultánea de procedimientos ante tribunales nacionales y tribunales de la Unión Europea en este caso, ¿no? Con lo cual creo que España ha contribuido y mucho al arbitraje de inversión en muchos sentidos.
Bien, y Margie, ¿podrías comentarnos las cifras de Centroamérica y de Panamá? Sí, muchísimas gracias, Alfredo. Y bueno, muchas gracias también a Javier Iscar. La verdad es que nos vimos hace poquísimo en Madrid y cuando me lo comentó le dijo, déjame chequear, pero seguramente sí. Así que aquí estamos y muchas gracias por la invitación. Y bueno, y antes de comentar, porque obviamente Alfredo me pidió que comentara un poco cuál era la situación de la región centroamericana y de Panamá particularmente, sí debo decir que todas las opiniones que voy a expresar, digamos, son opiniones propias, ¿verdad? Y no tienen pues nada que ver con el trabajo que actualmente me encuentro desempeñando. Esto solamente para darles un panorama. Si se fijan, en realidad Centroamérica no ha sido tan activo en los casos inversionista-Estado, a excepción digamos ahora de los casos de Honduras. Honduras, como saben, el año pasado tuvo, digamos, 10 de estos casos son del 2023. E incluso esto ha motivado que Honduras, pues, denunciara a la Convención de Washington, se saliera un poco del sistema y vemos pues como países pequeños como la región se pueden ver golpeados por la cantidad de arbitrajes pues súbitos que puedan surgir. Así que ahora me gustaría muy brevemente también referirme a los casos de Panamá. Panamá, a diferencia de la región, como verán, ahí aparecen 18 casos administrados por el CIADE, en realidad son 20. Hay 2 que todavía no han sido registrados, pero que próximamente van a haber también 2 casos recientes en minería. En realidad, si nos ponemos a ver el detalle, hay una variedad de casos, no solamente en el ámbito minero, sino también financiero, electricidad, en propiedad de tierras, inversión en tierras en Panamá. Así que es una variedad, digamos, diversa. Y ahí pueden ver que también hay un par de casos bajo el reglamento de UNCITRAL. Pero definitivamente la tendencia está en la alza como para el resto de los países. Bien, aquí voy a poner una lista, no lo voy a comentar, simplemente la dejo ahí puesta, de algunas de las razones por las cuales podría estarse incrementando los arbitrajes de inversión. Vamos a conversar sobre algunas de ellas, pero primero recojamos un poco las primeras impresiones. Margie, ¿cuál crees que es la razón por la que el arbitraje de inversiones ha crecido y está en boca de todo el mundo en los últimos años? Bueno, en realidad pueden ser factores diversos, pero yo creo que tenemos que tener conciencia de que cuando el CIADE se creó y el mismo sistema se creó, era para arbitraje sobre la base de contratos. Entonces nadie se podía esperar la explosión de casos que han tenido como resultado tratados de inversión y sobre todo tratados de vieja generación. Estaba leyendo unas estadísticas de UNTAC y para el año 2020 ya había 1.104 casos y de estos casi la totalidad eran tratados de vieja generación anteriores al año 2010 que no te dicen nada, ¿verdad? Entonces, en realidad han habido una serie, digamos, de decisiones contradictorias que han hecho precisamente una crisis en el sistema. Ya lo mencionaba Amaya, ¿verdad? Una crisis de legitimidad del propio sistema por la cantidad de decisiones contradictorias en un gran número de decisiones. Y Amaya, la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué crees que crece y está en boca de todo el mundo? Yo creo que hay muchos factores, ¿no? El primero, como apuntaba Margalis, hemos acontecido un crecimiento de tratados de inversión desde el primer arbitraje que fue en el año 87 más o menos hasta el día de hoy. Hemos pasado a tener 3.300 tratados de protección de inversiones, ¿no? Claramente, al incrementarse el título que legitiman los arbitrajes de inversión, pues el número de arbitrajes ha crecido, ¿no? Ese es uno de los primeros factores. Yo creo que otro factor clarísimo es que ha habido un proceso de democratización, ¿no? Antes era impensable ir a un arbitraje de inversión por una demanda de menos de 100 millones de euros. Ahora estamos viendo arbitrajes de inversión por 20, 30 millones de euros por un elemento muy básico, que es que se han empezado a financiar
sea, se ha generado todo un negocio vinculado a la financiación de los arbitrajes de inversión, no solamente por los third party funding, sino también por los seguros derivados de litigios. Hay muchísimas más herramientas y es más fácil acceder al arbitraje de inversión, con lo cual está democratizando el acceso al arbitraje de inversión, que creo que es un factor beneficioso claramente para el sistema, ¿no? Otro elemento fundamental es, y se ve mucho en los casos españoles, por ejemplo, que creo que los casos iniciales, donde veíamos que hasta el año 2011 había 300 arbitrajes, eran arbitrajes por medidas particulares adoptadas en países, ¿no? Cada vez nos encontramos más con arbitrajes derivados de cambios regulatorios. Entonces, cuando el destinatario de la medida del Estado no es uno, sino es, como en el caso español, todo un sector energético, obviamente eso contribuye al crecimiento del número de arbitrajes, ¿no? Y luego, como no, los cambios de políticas, vamos a decirlo así, más que cambios de gobiernos, pero cambios de políticas que motivan, pues como se está viviendo, por ejemplo, en Panamá, decisiones sobre la explotación de las minas que afectan a varios concesionarios y motivan un crecimiento del número de arbitrajes, o en caso europeos, pues cambios derivados de medidas medioambientales que afectan a inversores en distintos sectores que terminan en arbitrajes de inversión, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de factores la que está conduciendo a ese crecimiento tan exponencial. Bien, cambiemos ahora de perspectiva. Quienes activan los arbitrajes de inversión son los inversionistas. Entonces, la pregunta para Carmen es, desde esa perspectiva, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que se miran para poder iniciar un arbitraje de inversión del lado del inversionista? Bueno, yo lo mismo, agradecer a la organización, me parece súper interesante, la pena no haber podido estar desde el inicio, pero yo antes de responder a la pregunta, sí que realmente constato ese crecimiento, porque cuando pienso que justamente en el periodo de 8 años que estuve, digamos, dirigiendo la empresa del gobierno catalán en un periodo de mayor inversión de la historia, que teníamos 4.400 contratos de manera continuada cada año, es decir, algunos, digamos, vencían y otros se firmaban de nuevo. Es que en 4.400 contratos, tan solo en uno, y no fue un arbitraje ni mucho menos internacional ni nada de todo esto. Entonces, claro, justamente yo dejé el cargo en abril del 2011. Ahora escuchaba lo que decía Maya, que justamente desde esa época se han ido incrementando. Entonces, claro, para mí, digamos, ha sido como una sorpresa ver que durante 8 años, el periodo que no se va a volver a repetir probablemente hasta a lo mejor, porque las infraestructuras están ya muy hechas, que no había prácticamente arbitraje, y hablando y viendo los casos, pues tardarías más o menos, pero llegabas a un consenso, ¿no? Bueno, eso parece que ha cambiado claramente, ¿no? Y la experiencia nuestra aquí en Perú, bueno, la verdad es que nosotros tenemos un arbitraje de inversión, ¿no? Y en el contrato tenemos cláusulas que prevén, en función de los montos, quedarte o bien en la Cámara de Lima, o bien te da la posibilidad a partir de 30 millones de dólares de poder acceder al arbitraje, en este caso en la Cámara de CIADI en Washington. Y bueno, la verdad es que pienso que es bueno que haya estas cláusulas en el contrato, porque te dan la seguridad, ¿no?, de que realmente vas a tener un juicio experto y un juicio, digámoslo así, justo, ¿no?, por los temas que consideres que están en controversia. Y básicamente nosotros, tanto el primer arbitraje que has comentado como el segundo, tenemos 3 arbitrajes en estos momentos. Los 2 primeros, básicamente digamos el leitmotiv son el hecho de que el Estado no nos brindó los terrenos, ¿no?, los predios, como dicen aquí, las áreas de la concesión, en las cuales tienes que poder acometer el trabajo de estaciones y pozos, porque realmente el túnel es subterráneo, pero las tuneladoras o los trabajos que inicias en túnel igual entran por una estación o por un pozo, ¿no? Con lo cual, pues teniendo en cuenta que había 82 grupos de áreas, pues claro, han pasado 10 años y todavía quedan áreas por brindar, no muchas, gracias a Dios ya, pero claro, estamos hablando pues de un arbitraje que se colocó a principios del 17, ¿no? Han pasado 7 años, en el 2021 hubo una decisión, y la decisión ya cualitativamente era pues un laudo, ¿no?, la parte cualitativa del laudo, pero resulta que, para poner los números, pues pasan 2 años y medio más, ¿no?, lo cual
no sé, para un ingeniero, desde luego, sorprendente que trasladar, digamos, la parte cualitativa a la parte quantum, pues se tarde tanto, ¿no? Y bueno, recién, pues esto como es público, en junio de este año, pues llegó, en junio o en marzo, ¿no? Marzo, sí, 21 de marzo, llegó el laudo ya con su quantum y bueno, ahora veremos, ahora el problema será ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? No sé, vamos a ver. Y Amaya, mucha gente atribuye esto a cambios ideológicos en los países, o sea, cambios de gobiernos. ¿Tú crees que ese es un factor relevante para el crecimiento de los arbitrajes? Porque hablaban de cambio regulatorio, y los cambios regulatorios se motivan en algo, digamos. Bueno, yo creo que depende, sí, obviamente hay una relación de causalidad, pero probablemente no es la única, ¿no? Analizando el caso español, como todo en la vida, depende de quién te cuente la película, ¿no? Porque efectivamente los cambios regulatorios en España, la explicación real es que obedecen a una situación de crisis del sistema energético español que exige la adopción de medidas. Si lo vemos desde una óptica política, lo cierto es que los cambios regulatorios se corresponden con cambios de gobierno en España también, ¿no? Y de hecho, tan evidente es la situación que inicialmente ese fomento de energías renovables al que aludía antes, de alguna forma es impulsado por gobiernos más de ala izquierda y cuando se empieza a generar un boom energético en España que el sistema eléctrico no es capaz de absorber, pues inicialmente el gobierno que seguía en el poder adopta unas medidas que puede ser discutible si legalmente eran más limitadas, económicamente tenían más impacto, pero la percepción generalizada es que esas medidas eran más de carácter de ajustes mínimos, ¿no? Y en cambio es cuando se produce el cambio de gobierno, cuando ya se empiezan a adoptar otras medidas que son las que en realidad han dado lugar a la mayoría de las condenas contra España, que ahí siempre repetiré el dato, que todo el mundo lo cuenta como un gran fracaso de España, pero se han ahorrado un 85% de las reclamaciones, ¿no? De 10.000 millones solamente alcanzan a 1.600 las condenas, ¿no? Y en la siguiente derivada, que es lo que es menos conocido en el caso de los arbitrajes españoles, es que incluso estando los arbitrajes en marcha, en el 2019 se aprueba un Real Decreto Ley 17/2019 que incluye una disposición bastante curiosa a efectos de normativa española, en la que se propone de alguna forma transigir indirectamente a los inversores, ¿no? Se les ofrece la posibilidad de que los inversores que retiren los arbitrajes van a seguir manteniendo una determinada retribución y a aquellos que no decidan retirar los arbitrajes, en cambio, se les va a sujetar a todas las revisiones que ya estaban aprobadas, ¿no? Entonces, y esa explicación última o ese último intento de transigir vía Real Decreto Ley sí que claramente es una decisión de matiz político en el caso español, ¿no? Entonces, obviamente sí que es una influencia y yo creo que en muchos de los arbitrajes latinoamericanos se ve también que obedece a cambios políticos, ¿no? En cuanto a como ahora mismo pues, se está percibiendo también en Colombia, ¿no? El cambio de políticas sobre infraestructuras y sector sanitario automáticamente ha generado arbitrajes en los dos sectores que están siendo objeto de medidas por parte del gobierno, con lo cual sí existe esa relación. Y Margie y Carmen, reacciones a eso, ¿comparten que que hay problemas ideológicos, cambio de gobierno, no? ¿Qué tan relevante puede ser? Digo, definitivamente puede tener una incidencia, pero no es, digamos, el único factor, ¿verdad?, que podría causar una cantidad, digamos, o el aumento de estos arbitrajes de inversión. Yo estaba revisando, ¿verdad?, las cifras de la región México, por ejemplo. México entre el 2020 y el 2023 ha tenido 20 nuevos casos y son en distintos sectores, o sea, no hay realmente un hilo conductor que tú digas, esto es lo que ha causado los 20 arbitrajes nuevos que tiene México en 3 años. Claro. Por supuesto, hay situaciones muy específicas, como en el caso de Argentina, que recordemos, o sea, 40 de todos los casos, ¿verdad?, en pocos años se dieron a raíz de la crisis financiera argentina y fueron decisiones del gobierno, ¿no? Por ejemplo, Amaya también mencionaba que en Panamá ahora, bueno, todavía no sabemos, ¿verdad? Ahora tenemos un cambio de gobierno, entonces no sabemos con qué nueva política, digamos,
cómo lo vaya a poder enfrentar, porque tenemos una semana, ¿verdad? Entonces, pero son situaciones coyunturales que definitivamente nadie puede negar, y fue totalmente público que el año pasado tuvimos unos meses bastante difíciles porque tuvimos muchas protestas en torno a la minería, ¿no? Entonces son situaciones que cualquier gobierno pues tiene que en su momento enfrentar, ¿no? Y Carmen, ¿comparte esa bueno, yo es que, claro, como digo, ¿no? O sea, comparo, ¿no? Periodos anteriores, yo he estado en la parte, digamos, gobierno y en la parte privada en los últimos 10 años, y yo pienso que hay un factor clave, por lo menos aquí en Perú, y es que el funcionario no está empoderado, ¿no? Realmente no puede tomar decisiones, y no las toma, yo creo que en parte se comprende que no las pueda tomar, porque a la hora de la verdad pues tampoco está protegido, responde, si es por la vía penal, pues con lo que toca, y si es por la vía administrativa, está incluso con sus bienes personales. Entonces, claro, para mí fue una sorpresa la primera vez que, oye, mira, pues estas áreas no las tenemos disponibles, vamos a conversarlo, habría que sincerar los plazos, y la respuesta es no, llevarnos a un arbitraje, que decida un tercero, ¿no? Esta es la frase, digamos, típica, ¿no? Entonces, claro, esto a mí personalmente me sorprendió, porque habiendo estado tantos años al otro lado de la mesa, pues nosotros sí que tomábamos decisiones, y claro, hay muchas maneras de evitar que no se llegue a un arbitraje, que al final en un arbitraje pierden, de alguna manera, ambas partes, independientemente de que uno gane y el otro pierda. De entrada se pierde tiempo, el tiempo es dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Los abogados, los peritos, todo, ¿no? Al final es una cantidad de dinero que además, sinceramente pienso que la pueden afrontar empresas grandes, pero una empresa pequeña o mediana, yo creo que esto es ruinoso, ¿no? Sí, claro, parece que no importa si el gobierno de derecha o izquierda, el funcionario no quiere firmar. Claro, es que yo pienso que tiene que haber una escuela de la administración, ¿no? Y por lo tanto unos funcionarios que además creo que les hay de preparados, con muy buena voluntad, con muchas ganas, con mucha dedicación, pero tienen que estar empoderados y tienen que poder tomar decisiones con una tranquilidad, ¿no? A la hora de tomarlas, porque es que si no esto va a ir, creo yo, pero exponencial. Claro, o sea, no puedes tomar acuerdos, si no puedes tomar acuerdos vas a terminar en arbitraje. Claro, y además es que el trato directo que por lo menos nosotros en contrato tenemos, ¿no? Que según los montos, otra vez, pues en un caso es por debajo de 30 millones, es de 15 días, y por encima es de 6 meses, y a veces incluso te piden prórroga, pues ese trato directo, nuestra experiencia es que no sirve para nada. Y Margie, en tu experiencia, ¿qué podría favorecer que hayan más acuerdos? O sea, ¿tienes la misma sensación que hay en Perú, de que los funcionarios... En realidad no puedo... Bueno, depende del caso, ¿verdad? Depende del caso. Yo creo que no hay que menospreciar este periodo de cooling off period, porque se toma muy a la ligera. Y sí concuerdo en que efectivamente puede haber gobiernos o estados que simplemente reciben la nota o la archivan o no hacen nada. Pero por lo menos y conozco, ¿verdad?, en diferentes países de América Latina que tienen realmente una oficina de defensa del Estado, que son personas, ¿verdad?, que las conozco responsables, y compartimos a veces estas experiencias sobre el cooling off period. Y la verdad es que en el caso de Panamá han habido acuerdos exitosos, no todos en el periodo de cooling off period, algunos negociaciones directas, digamos, una vez ya está el arbitraje, que se ha suspendido el arbitraje y se ha logrado acuerdos. Pero yo creo que lo importante es poder aprovechar también este periodo de cooling off period para conocer el caso. O sea, ¿por qué se da la situación? Conocer que la otra parte, es decir, la empresa, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué siente que sus derechos han sido afectados? Y entonces también ser un poco empático, ¿verdad?, con esa situación y decir, bueno, a ver, por supuesto, no todos los casos son para transar, no todos los casos se prestan para eso, porque, digamos, hay ciertas situaciones que también, digamos, son difíciles de justificar que haya realmente un acuerdo. Por ejemplo, este es un caso vivo, y esto es algo, vuelvo y repito, una idea personal,
Pero cuando tienes una decisión de la Corte Suprema de Justicia o de un tribunal, digamos, máximo, ¿verdad?, en algún país, ¿cómo te vas a ir en contra de uno de los órganos del Estado? O sea, cuando ya es una decisión final y ejecutada. Entonces, es muy difícil para cualquier país decir, voy a llegar ¿verdad? A un acuerdo cuando estaría contradiciendo a uno de los órganos del Estado. Entonces, hay situaciones en las que definitivamente, o sea, por más que se pueda entender la situación, cuál es la percepción de la otra parte, jurídicamente no hay, digamos, habría que ver algunas otras vías o explorar otras vías, ¿no? Pero hay situaciones que honestamente sí meritan que uno se siente en la mesa y se llega a algún tipo de acuerdo entre las partes que va a ser beneficioso para ambos, porque definitivamente litigar 6 años, ¿verdad?, que es como en promedio dura cada uno de estos arbitrajes, al final del día las dos partes quedan desgastadas, hay por supuesto gastos por parte del Estado. Y ahora, a Panamá le ha ido bastante bien, digamos, de estos 20 casos, ¿verdad?, solamente, por lo menos de los casos resueltos, que es aproximadamente la mitad, solamente ha, digamos, perdido en un caso en el cual en realidad se reconoció un 3% de la cuantía que se estaba solicitando. Y fue también, ¿cuál era la medida que fue considerada expropiatoria en ese caso? Era una ley, ¿verdad?, que ordenaba el cierre de todas las minas que estaban en esa región indígena. Entonces también es una, digamos, una medida, sí, pero es una ley de la República. Entonces, ¿cómo el Ejecutivo, ¿verdad?, se va a sentar a la mesa? No puede ir en contra de la ley. Entonces ya le corresponde a un tribunal decir, bueno, efectivamente, si viola o no viola la medida, pero es muy difícil, digamos, como Ejecutivo cuando son situaciones así. Fuera de eso, yo creo que sí vale la pena, de todas maneras, sentarse, entender cuál es la situación, digamos, la contraparte. Y si no se llega a un acuerdo, entonces se procede con el arbitraje. Sobre todo aprovechar este periodo, ¿no? Porque 6 meses es que yo creo que dan para mucho, ¿no? Y se podría llegar a, más allá de entender la situación, que normalmente yo creo, por lo menos por nuestra parte, las cuestiones se vienen conversando siempre, ¿no? O sea, los temas no vienen así de improviso ni de sopetón, sino que se va trabajando y se va explicando y se expresan, y eso sí. Pero la pena es que en estos 6 meses pues es mucho tiempo y que no se puede aprovechar para transar, ¿no? Sí, yo a ver, comparto en parte que el problema es los funcionarios que no quieren firmar nada, pero en Perú, Sicresi tenía el mismo marco de poca protección al funcionario. En la época buena de Perú, donde Perú ganaba los arbitrajes y le pagaban, Perú transaba los casos difíciles. Y claro, quedaban los casos medio residuales y por eso le iba bien, porque eran los casos en que te daban cuenta que tenías oportunidad de litigar. Ahora no pasa eso. El periodo que te ha tocado a ti, te dan los 6 meses y te convocan para la reunión. Eso nos ha pasado alguna vez en un caso a nosotros. Nos convocan a la reunión faltando 2 días para que venzan los 6 meses, después que te han pedido varias veces, y pidiendo que se prorrogue el plazo de los 6 meses para poder... nunca hubo reunión. Y para enterarse del caso, llegas y te preguntan después de 6 meses de qué trata su caso, ¿no? Entonces, claro, con eso es imposible trazar. ¿Cómo mejorar las posibilidades o cómo plantear una buena estrategia de trato directo? Yo creo que lo primero es hay que conocer al enemigo, ¿no? Independientemente de en qué situación estés y lo que estáis comentando de Perú, en España, en realidad, ¿para qué sirven los 6 o 3 meses que hay en un tratado de inversión? Para preparar la defensa de España, básicamente. En ningún caso se planteó nunca la posibilidad de llegar a transigir, porque efectivamente yo he estado revisando la ley peruana del sistema de desarrollo, ¿no?, de desarrollo y respuesta a las disputas internacionales, y está prevista la posibilidad de que la Comisión Especial de la Sicresi pueda plantear la posibilidad de transigir cuando vea que el arbitraje pues, no va a ser beneficioso para el Estado, ¿no? En el caso de España, lo único que hay es una previsión en la Ley General Presupuestaria de que el Consejo de Ministros es el que tiene que acordar la transacción, con lo cual es prácticamente imposible que durante ese plazo se pueda llegar a transigir el arbitraje, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el momento en el que los Estados tienen que intentar empezar a desarrollar la estrategia, ¿no? Y es lo que
realmente lo que hacía España, o sea, que desde el primer momento se valoraron se fueron incluyendo progresivamente, pero básicamente en un primer momento ya se sabía que iba a haber un volumen de mínimo 30 arbitrajes. Se eligió el arbitraje que se iba a intentar llevar hasta anulación en tribunales europeos, porque los tribunales CIADI no nos iban a permitir plantear parte de la defensa española de normativa de Unión Europea, y ese momento, esa fase se utilizó en el caso de España para poder preparar su propia defensa, para contratar los peritos, para contratar todos los servicios que se necesitaban, porque además la ley de contratación española es muy farragosa, probablemente más que la peruana, y los procesos son eternos para la contratación, ¿no? Desde la perspectiva de los inversores, yo creo que es el momento en el que claramente, o antes casi de iniciar el plazo de trato directo, y es una cosa que a mí desde la posición de defender al Reino de España me ha llamado la atención. Antes de presentar la carta debería estar toda la estrategia bien diseñada, ¿no? Bien diseñada en el sentido de comprobar que efectivamente se reúnen todos los requisitos previos de admisibilidad. Estoy hablando de haber analizado bien que hay una cláusula de fork in the road o no hay, cómo se ha aplicado, estamos acudiendo en paralelo a tribunales y a arbitraje de inversión, y esas objeciones de jurisdicción se van a plantear de contrario. Ese plazo previo a la presentación de la carta de inicio del arbitraje es en el que debería haberse diseñado toda la estrategia, comenzando desde el principio hasta el final, y es algo que muchas veces llama la atención por parte de los Estados, ¿no? Y hay un caso paradigmático en el caso de Antonio del Valle contra México, que nos encontramos con 2 cartas de arbitraje simultáneas. Un grupo de inversores iban a CIADI porque no tenían el problema de doble nacionalidad, y el otro iba a la Corte Permanente de Arbitraje sujeto a un citral, porque había 10 que eran dobles nacionales México-españoles, ¿no? Y es el único momento en el que España ha utilizado el trato directo para un objetivo muy claro, que fue conciliar los 2 arbitrajes en uno solo y conseguir que todos los arbitrajes se llevasen a un citral entre la Corte Permanente de Arbitraje, y poder así hacer más eficiente el procedimiento arbitral. Pero en realidad creo que es el momento en el que tiene que hacerse un diseño claro de la estrategia procesal, anticipando que la mayoría de los países en ese ínterin no van a ser capaces de llegar a un acuerdo. Nos quedan 6 minutos y varios temas, así que voy a de repente concentrarme en los que creo que pueden ser más polémicos o más interesantes. El sistema está muy criticado, pero cuando uno ve las críticas, las principales críticas recaen en los árbitros, en lo que los árbitros hacen, o las calidades de los árbitros, o cómo se comportan. Entonces, de repente conversemos un poco sobre ese problema. Si uno ve los cambios normativos más importantes en los últimos tiempos, tienen que ver con los árbitros, ¿no? Double hatting, conflictos, mecanismos de selección, etcétera. Entonces, ahí de repente repasar rápidamente cuáles son los principales problemas, los aspectos técnicos de los árbitros. ¿Qué opinas, Carmen, sobre el árbitro frente a problemas como ocurre, por ejemplo, en un caso de construcción, donde se reclama de un tribunal de inversiones problemas que son muy parecidos a no muy parecidos, son los problemas de un contrato de construcción? Bueno, de hecho yo he comentado antes que en nuestro primer arbitraje, digamos, el punto principal era el tema de los terrenos, de los predios, pero no he dicho que el segundo, digamos, era el tema de la no aprobación de los estudios definitivos de ingeniería para poder construir, ¿no? Tenemos diseño, construcción, operación y mantenimiento, porque esto es una PP, y realmente eso fue un hándicap porque es el primer metro subterráneo y además totalmente automático en Perú, y es algo que no se conocía, y eso ha sido, digamos, muy tedioso y muy farragoso de intentar, digamos, explicar, ¿no?, cómo funciona este tema del subterráneo y del automatismo. O sea, ¿tú hubieras preferido árbitros ingenieros? Bueno, no, o sea, que decir, esto ha sido, digamos, nuestro caso, ¿no?, que realmente uno de los, como digo, de los escollos fue pero sobre todo por el tema del sismo, ¿no? O sea, nosotros, y esto es público, pues durante 2 años y medio tuvimos que salir en medios para explicar, nos decían que atentábamos contra la vida de los ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tuvimos que intentar explicar con lenguaje sencillo cómo funcionaba todo esto del cálculo sísmico. Entonces, en este caso, por ejemplo, en nuestro caso, el tema de áreas no creo que sea necesario un expertise, una especialidad tan concreta, pero para los temas técnicos, pues sí.
porque aparte del sismo teníamos otros y de temas muy, muy complejos a nivel de cálculo. De hecho, está considerado uno de los CIADIs complejos por la materia, y entonces pues no sería descabellado pensar que pues pudiera haber un árbitro que, yo no sé, para un tema económico de daño financiero pues fuera un economista, ¿no? O que en un caso tan técnico pues a lo mejor pudiera ser un ingeniero, o lo que tocara en cada momento, ¿no? Porque realmente sí se nota, ¿no?, esto de que a veces es complicado que se llegue, digamos, a conseguir traspasar la problemática en su 100%, ¿no? Y Margie, quizás el tema más complicado, los conflictos de intereses de los árbitros, o los sesgos de los árbitros. Mira, tú sabes que el grupo de trabajo, el grupo de trabajo 3, que empezó en el año 2017, lo primero era plantearse cuáles eran los al menos 3 grandes problemas que tenía el arbitraje de inversión para poder trabajar luego en soluciones, ¿verdad? Y uno de esos 3 grandes problemas, ¿verdad?, era la parte de la falta de independencia, imparcialidad, posibles conflictos de intereses con los árbitros. Los otros eran duración y costos, evidentemente, que cuestan a las partes, y bueno, y particularmente desde la óptica del Estado. Y el otro era la falta de predictabilidad y coherencia del sistema, que ya me he referido un poco con esto de los laudos contradictorios. Entonces, en ese marco, ¿verdad?, se ha trabajado, ya ha sido aprobado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en el Código de Ética de los Árbitros, ¿verdad? Y obviamente el conflicto de interés está en el centro de toda esta discusión, y hay el artículo 11, como quedó, es el deber de revelación del árbitro. Pero yo diría que un poco más llevado al extremo incluso los candidatos, ¿verdad? O sea, antes de aceptar una designación tienes que revelar, ¿verdad? Y antes de aceptar cualquier otro, appointment también, tienes que revelar también, y ya sea como experto o como abogado también. ¿Qué pasa? Que, y por supuesto muchos de ustedes habrán escuchado el famoso artículo 4, que es la limitación de la multiplicidad de funciones o multiplicidad de roles, y esto no solamente para los arbitrajes consecutivos, sino también para los arbitrajes dentro de un periodo posterior a que ya dejaste de ser árbitro. Es decir, en el caso de las mismas medidas, 3 años, en el caso de las mismas partes, 3 años, o en el caso de las mismas disposiciones dentro del instrumento de consentimiento, es decir, el tratado, 1 año. Y esto fue un gran debate entre los estados, porque ¿qué tanto puedes limitar precisamente el derecho de escoger al tribunal arbitral, ¿verdad? Porque estás limitando evidentemente el pool de árbitros que posiblemente... Pero todo esto para evitar ese conflicto de interés que pueda haber con árbitros que a la vez pues sean expertos, sean abogados de parte. Así que definitivamente es un tema, digamos, que está en el centro de la discusión sobre la independencia e imparcialidad de los árbitros. Amaya, en un minuto. Disponibilidad de los árbitros, tiempo de los árbitros, ¿es un problema? Sí, es un problema. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? No, hombre, es un problema, y además yo creo que una de las soluciones que se ha planteado es CIADI, ¿no? CIADI exige un compromiso de disponibilidad y, como apuntaba Marguilis, la obligación de ir comunicando efectivamente si vas adquiriendo compromisos adicionales, ¿no? Disponibilidad y eficiencia. Yo creo que la segunda solución que debería de implementarse en la medida de lo posible en varios de los reglamentos es la de ICC, ¿no? Es decir, si se van retrasando en la resolución de los laudos, empezamos a reducir honorarios, que al final el bolsillo es lo que dirige prácticamente a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de las dos cosas: disponibilidad, compromiso en cuanto a transparencia, ¿no? Ahí también apuntar un poco las medidas que se están adoptando en cuanto a la obligación de información sobre financiación del arbitraje y demás, y es un cúmulo de circunstancias que tienen que garantizar que los árbitros tengan mayor disponibilidad y mayor eficiencia y compromiso en la resolución, ¿no? Y en cuanto a la cualificación, que era uno de los temas que
apuntaba Carmen y que preocupa a muchos de los inversionistas, yo creo que ahí también tenemos que ser un poco autocríticos los abogados, que siempre proponemos a los mismos árbitros, y que uno de los mecanismos que puede ser útil en ese sentido es el que se ha incorporado en el nuevo Tratado de Protección de Inversiones entre España y Colombia, ya tipificando un poco los requisitos que tienen que reunir los árbitros para poder ser designados en esos arbitrajes, ¿no? Entonces creo que tenemos las herramientas y está en nuestras manos empezar a implementar esas mejoras para que la legitimidad del arbitraje se vuelva a fortalecer. Sí. Perdón. No, le iba a decir que nos quedamos cortos de tiempo, pero la verdad es que el tema que se tocó también de los arbitrajes paralelos es un gran problema. Eso no solamente, o sea, duplica todos los costos, sino que, o sea, de defensa, digamos, sino que también estás relitigando y relitigando. Incluso puedes tener no solamente paralelos, sino también consecutivos. Es decir, termina el arbitraje de inversión y todavía puede ir la parte por el arbitraje contractual, porque son dos tipos de arbitraje diferentes. Yo creo que eso también habría que trabajar un poquito más. Otro de los retos, que no tocamos los retos, pero es uno de los grandes retos que tenemos. Sí, y uno de los retos que hemos tenido es hacerlo en el tiempo. Nos han quedado varios temas, pero creo que ha sido una discusión muy interesante. Les agradezco mucho la preparación y la discusión, que creo que ayuda a entender un poco lo que pasa. El arbitraje de inversión es un issue que tenemos que abordar. Creo que va a seguir existiendo, pero creo que tenemos que pensar en nuevas formas para mantener su legitimidad o reforzar su legitimidad frente a todos los usuarios del sistema. Muchísimas gracias por su paciencia.